Vamos a orar. Padre que moras en los cielos, grande es tu cuidado, grande es tu misericordia. Gracias porque has estado con nosotros hasta acá y va a estar también hasta el fin y hasta el fin de nuestra vida. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú nos asistas en esta noche, para que nosotros podamos en esta noche seguir creciendo y entendiendo el libro de la profecía en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, queridos hermanos, ah, estamos en una etapa que es muy importante y la iglesia que nos toca tratar en esta noche es Tiatira. Ese nombre de Tiatira está relacionado con la expresión dulce sabor del trabajo. Es una de las expresiones o de los nombres que los estudiosos de la Biblia y de Apocalipsis han encontrado que se relaciona más con el nombre de Tiatira. Dulce sabor del trabajo. ¿Qué es lo que envuelve esa expresión, ese nombre? Envuelve mucho sufrimiento y heroísmo. La iglesia de Tiatira se la ubica entre los años 538 al 1517. Escuche bien, querido, 538 al 1517. ¿Qué pasó en ese periodo de tiempo? ¿Qué ocurrió allí entre el 538 y el 1517? Una de las cosas que ocurrieron fue de que la iglesia que estudiábamos anoche, Pérgamo, que en ese tiempo, pues la iglesia hizo un mal uso de la libertad y de el posicionamiento que el emperador Constantino le dio a la iglesia, que fue a todas las religiones, que no hubiera ninguna persecución ni exclusión. Así que hubo allí, en el edicto de Milán, del año 1313, año 313, siglo IV, para la paz y la tranquilidad de las iglesias, y ahí quedó incluida, beneficiándose la iglesia cristiana, y la iglesia cristiana entonces se estableció en la tierra con poder y extendió sus raíces a establecerse en la tierra y encumbrarse. Y en ese tiempo, escuche bien, estamos hablando del 313 al 538, pasó allí lo que ya mencionamos, y es que Roma quedó sin emperador, porque el año 476 quitaron el último emperador de Roma. Lo quitó un general, un guerrero, que atacó Roma y defenestró al emperador, que era Rómulo Augustulo, era un muchacho, y quedó sin emperador en el año 476. Cuando el papa que había en ese tiempo miró que quedó vacío el trono, era un hombre visionario y ambicioso, así que inmediatamente él ya tenía apetito de más poder, no solo de establecerse, de gozar de privilegios, de encumbrarse la iglesia, a posicionarse con poder, con riquezas. No solo eso, era más ambicioso, aspiraba a algo más alto. Quería mucho poder, así que quería el poder, ahora ya no solo el liderazgo de la iglesia, pero él quería también el poder político, quería el gobierno total. Año 476, quitan el emperador y entonces el papa que está allí en ese tiempo aprovecha la oportunidad, aprovecha el vacío y se posiciona entonces y reclama el trono del emperador y se establece allí. Yo tengo aquí
la historia, la crónica de todos los papas. Y este es el libro del Vaticano, a donde está la historia de todos los papas, desde el primero hasta el último. Y dice cuál es el papa que había en ese tiempo, en el año 538. Dice aquí que en el año 538 estaba, en el año 535 estaba John II. Y luego del año 535 al 535 estaba entonces el Papa Agapito, San Agapito. Y en el año 536 estaba el Papa Silverio. En el año 537, recuerde bien que esta iglesia de Pérgamo llega hasta el 538. En el año 537 estaba Virgilio. Y Virgilio duró hasta el 555. Así que el Papa Virgilio fue el que aprovechó la oportunidad y logró posicionarse, ocupar, ascender hasta usurpar el trono imperial. Virgilio. Ok. Ahora, como en esta noche estamos mirando la siguiente iglesia, que es Tiatira, que ella abarca del 538 a 1517. Esa es una etapa muy interesante de la iglesia, porque en ese tiempo, entonces ahora, después que la iglesia en el tiempo anterior estaba siendo perseguida por los emperadores, la segunda iglesia, que era de Esmirna, del 100 al 313, por los emperadores. Ahora, después del 538 a 1517, la persecución se multiplicó, se incrementó. Y quien perseguía ahora era la iglesia. Y eso es lo interesante de esta etapa. Que ahora quien va a perseguir a los que estudian la Biblia, a los que están del lado de la Biblia, porque la iglesia apostató, se corrompió y se llenó de doctrinas falsas. Y la gente que se quedó entonces aferrado a la Biblia, defendiendo la Biblia, establecido en la Biblia, guiado por la Biblia, entonces esa gente ahora sufrió persecución entre el año 538 y en 1517. Las persecuciones que hubo allí, simplemente usted puede ir a la historia, porque allí quien hizo la persecución se llamó la Inquisición. La Inquisición le llamaban el Santo Oficio o Inquisición, a donde se perpetraron los actos de crueldad y de persecución que inimaginable, que no se han repetido en otras ocasiones. Simplemente la Inquisición llegó a niveles de desarrollar capacidad de tormento, capacidad de maltrato, capacidad de denigrar al ser humano, niveles de tortura que no se habían aplicado y practicado y que no se han repetido en muchas ocasiones. Todo tipo de máquinas para matar a la gente con tormentos. No como hacen en algunos países, que allí pues a la gente que condenan a la muerte lo fusilan, o lo ahorcan. Allí no, allí se lo mataba era con tormento, porque era para sacarle confesión de que delataran a otra persona. Por lo tanto, morían
pero era con máquinas que los estiraban, le tiraban los brazos hasta arrancárselo. Máquinas que le tiraban las piernas hasta arrancársela, para que la gente confesara todo lo que había hecho, pero no solo eso, pero para que delatara a otro, y entonces así ellos podían saber todo el que estaba estudiando la Biblia. Entonces, hay un libro llamado El conflicto de los siglos, que ese libro habla mucho de las persecuciones de ese tiempo, cómo la Inquisición persiguió. Hubo en una ocasión en Francia que hicieron una redada de protestantes, así se le llamaba siempre, se le llamaba herejes, la herejía, y era condenada, castigada con la muerte, con grandes tormentos. Uno de los tormentos era echarle agua hirviendo en la boca, ¿cómo se llama? Estirarle las piernas, los pies, cortarle extremidades, cortarle miembros, cortarle la nariz, cortarle las orejas, cortarle el labio, arrancarle los dientes a sangre fría con alicates, sacarle los ojos. Todas esas cosas se hizo, y entonces hubo una noche que se le llamó en Francia la noche de San Bartolomé. San Bartolomé era según la tradición católica, el patrón de los carniceros. Y entonces esa noche, pues, una redada sin aviso, y atacaron a los protestantes y mataron 150.000 personas con hachas, con palos, pedradas, machetes. Y como fue una carnicería, se le puso ese nombre de la noche de San Bartolomé. Así la iglesia cristiana entonces se dedicó a perseguir y a matar. Ellos también hacían lo que era el quemar a las personas. Es decir, que quemaron miles y miles de personas. Se calcula que quizás hasta 500 millones de personas en esos cerca de 1000 años, desde 538 a 1517, casi 1000 años, en la iglesia purgando y matando a toda persona que no estaba completamente sujeta a lo que ellos llamaban los sacramentos. Tenía que estar activa, como ellos llamaban, confesándose, comulgando y en todas las actividades de la iglesia, y que no se supiera que ellos leían la Biblia. Entonces, pues, hubo muchas personas, muchos, miles y miles y miles, que en ese tiempo ellos huyeron a los montes. Huyeron a los montes. Porque había muchos montes y muchos lugares solos, asolados en Europa, en los Alpes, por Francia, Italia y todos esos lugares, y a donde la Inquisición hizo el trabajo más arrasador fue en España. Pero en Italia y en toda Europa, que era católica, era una gran persecución y matanza, y hubo lo que se llama los valdenses y los albigenses. Esos fueron los grupos que huyeron a los montes y que duraron más tiempo en las grandes soledades de las regiones inhóspitas, escondidos, huyendo, y ellos salían de allí y ellos se sabían la Biblia de memoria y la escribían en pedazos de papel, y entonces ellos salían por toda Europa haciéndose pasar por vendedores de artículos y de cosas, sobre todo de telas y cosas así vendían, eran vendedores. Pero lo que ellos eran misioneros, y era para ellos tratar de ir distribuyendo versículos de la Biblia escritos. Y así se distribuía la Biblia en Europa durante ese tiempo. Para poder entender bien
Todo lo que allí pasó, pues se necesita estudiar mucha profecía. Escuche bien, hay un dato importante que quiero compartir con ustedes, el siguiente. Ya hemos dicho que, que el libro de Daniel es dado en 3 ocasiones, dado 3 veces, son actualizaciones. Y que la primera actualización, la segunda vez que se da el libro de Daniel, es Apocalipsis a Juan. La tercera vez la vamos a ver luego. Por lo tanto, es un dato muy importante que usted debe conocer, de que Apocalipsis no es posible entenderlo, no es posible interpretarlo si no se sabe Daniel. Porque simplemente Apocalipsis es una actualización de Daniel. Apocalipsis solamente opera lo que Daniel le aporta, nada más. Nada más. Escuche bien. El tiempo que duró la iglesia romana, desde el 538 hasta que tuvo todo su dominio, le tocan 2 de las 7 iglesias, le tocan al periodo de la iglesia, de la hegemonía del catolicismo. Le tocan 2 periodos, le tocan 2 iglesias. Una es Tiatira y la otra es Sardi. Tiatira, como vemos, estamos mencionando esta noche, su periodo es 538-1517. ¿Qué pasó en el 1517? En el 1517 fue la reforma protestante, la reforma de Martín Lutero. Martín Lutero era un monje católico, un sacerdote, muy estudioso, era un doctor, se graduó de doctor en teología, y él estudió la Biblia. Le aconsejo, si usted puede conseguir la película Martín Lutero, porque allí le va a dar mucha información. Pero y que usted lea también la historia de Martín Lutero y la reforma protestante en el conflicto de los siglos. Hágalo, le aconsejo, empápese bien de eso. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero presentó lo que él llamó tesis. Eran declaraciones, y la clavó en la puerta de una catedral para que la viera la gente que entraba y salía a la catedral. Eran 95 tesis, 95 pensamientos de la Biblia. Y la gente pues lo leyó, lo vio, y eso pues se difundió como arena por el mundo. Y la gente pues se alarmó por esas declaraciones de Lutero y llegaron a oídos del Papa. Y estaba la Inquisición en su apogeo. El que tenía alguna idea que no concordaba con lo que ellos llamaban el magisterio de la iglesia, era llamado a Roma, si era un sacerdote o una persona relevante, o si no, pues lo trataban allí localmente, pero tenía que ser interrogado y dar explicación de lo que creía, y si tenía alguna creencia que la iglesia no tenía, entonces ya iba a tener problemas. Lutero entonces declaró públicamente lo que él, y escribió mucho, y llegó a oídos del Papa, lo leyeron la gente allí en el Vaticano, y entonces declararon a Lutero como que estaba en rebeldía contra la iglesia. Hicieron una reunión imperial. El emperador de ese tiempo era Carlos V, en Alemania, y allí se reunieron, y en lo que ellos llamaban la dieta, una reunión de alto nivel del imperio, allí entonces acorralaron a Lutero para obligarlo a que se retractara. Y él no se retractó, dijo que él no iba a retractar lo que había dicho. Y entonces Carlos V
que era un, ¿cómo se llama?, protector de la Iglesia Católica y del Papa. Entre él y el Papa decretaron entonces que Lutero fuera destruido con su movimiento. Pero no fue posible, y Lutero pues triunfó contra la Iglesia Católica y llevó un trabajo de evangelización en toda Europa, que era católica, se hizo protestante. Europa, solamente quedaron fuera Italia, España y Portugal, y Francia medianamente. Después el resto de naciones se hicieron protestantes, y la Iglesia católica pues entonces sufrió una derrota extraordinaria, y entonces eso es lo que pone los límites a esta iglesia de Tiatira. 538, cuando el líder de la Iglesia Católica, el Papa, el obispo de Roma, asciende al trono imperial, al trono del gobierno del imperio, para él llevar la batuta de la religión y también de los quehaceres del poder político, para usar el poder político para perseguir a sus enemigos y hacer guerra y derribar y encumbrar reyes. Al que le caía bien, lo encumbraba, y al que le caía mal, lo derribaba, porque desde allí él manejaba a todos los reyes y los ejércitos de la tierra contra quien él quería. Así fue que operó y usó para perseguir y matar a la persona que no estaba de acuerdo con él en 1517. La iglesia tendría entonces ese dominio, esa hegemonía, hasta 1798. Así que de 1517, la Reforma Protestante de Lutero, hasta 1798 sería otra iglesia. Sería la iglesia de Sardis. ¿Ve? Así que cuando usted calcula entonces las dos iglesias, la iglesia de Tiatira y la iglesia de Sardis, del 538 a 1798 son 1260 años que la iglesia tuvo apogeo, dominio, hegemonía total en el mundo. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el dominio de la iglesia entre el 538 y 1517? Es que no existía el protestantismo y la iglesia no tenía quien le hiciera oposición. La iglesia siguió con poder, pero ahora tenía quien le contestara. Ahora tenía oposición. Ahora tenía los protestantes que estaban en contra de ella en este periodo de 1517 a 1798. Estos 1260 años de la iglesia teniendo hegemonía es un periodo profético que hay que encontrarlo en el libro de Daniel. Ya allí, para poder manejar Apocalipsis y a poder manejar la profecía, ya no se pueden hacer sin Daniel. Vamos a Daniel para poder entonces comenzar a ver lo que Daniel tiene de decirnos sobre todas estas cosas. En el libro de Daniel, recuerde que si usted escucha, se le queda un 25 a 50%, y si usted lee, se le queda un 100%. ¿Ve? Algo ocurrió también en ese periodo, en el periodo entre el 538 y 1517, un acontecimiento político ocurrió en Europa, que estaba toda completamente bajo el dominio del Papa, que tenía el poder político. Y él era entonces el líder de los reyes de la tierra, además de ser el líder de la iglesia. Lo que le pasó al Imperio Romano en este tiempo fue que ya no tuvo un gobierno central, sino que se dividieron entre muchas naciones.
Suponga usted que los Estados Unidos, que tiene 50 estados, sufra alguna crisis política en el gobierno central y los estados comiencen entonces a reclamar independizarse. Eso pasó en Europa, que allí naciones que antes eran naciones, pero que el Imperio Romano las conquistó. Quedaron allí entonces arropadas. Ahora que ya el poder central del imperio fue quitado y se debilita, entonces ahora ellas reclamaron tener, ¿cómo se llama?, identidad propia. Y se dividió el Imperio Romano en 10 naciones. Eso era profético. ¿Dónde encontramos esa profecía? ¿Que iba a pasar eso? La encontramos en Daniel capítulo 2. En Daniel capítulo 2, allí Daniel es un libro que cubre la profecía hasta el tiempo del fin, desde el tiempo de Daniel. Y Daniel estaba allí en Babilonia alrededor del año 606 a.C. Lo que estamos diciendo es que desde Daniel hasta Apocalipsis, hasta Juan, son aproximadamente 700 años. De Daniel a Cristo, 100 años. Y de que Cristo nació hasta Juan, 100 años, alrededor de 700 años. Ok. En el tiempo de Apocalipsis, que es desde que Cristo murió, resucitó y fue entronizado, hasta la segunda venida de Cristo, estamos pensando allí, hablando, que son alrededor de 2600 años. Eso es lo que Daniel cubre. Entonces, lo que Daniel y contiene, eso es lo que es Daniel y Apocalipsis, nada más. Así que entonces Daniel con Apocalipsis es un mapa profético que Dios le dio al pueblo de Dios para que no viajara a través de la historia sin un mapa, sin saber a dónde iba. Porque cuando usted viaja sin mapa, usted no sabe dónde está. Pero cuando usted viaja con mapa, usted abre el mapa y se ubica a ver dónde usted está. Sabe de dónde viene, sabe a dónde va y cuánto le falta. Eso es Daniel para la iglesia cristiana. Desde Daniel hasta el fin del mundo, Dios le dio eso. Por lo tanto, para poder entender entonces la historia en sus dos dimensiones, la primera dimensión de la historia es la historia, lo que ya pasó. Y la otra dimensión es profecía, es la historia antes que ocurra. Esa primera parte está toda registrada en libros. La segunda parte, esa solamente tienen acceso los que saben profecía. Porque el único que tiene acceso a la historia antes que ocurra es Dios. Y entonces, en su misericordia, se la reveló a Daniel y a Juan para que la tengamos, para que nos la dejen. Y desde Daniel en adelante, el pueblo sabía a dónde iba, por qué pasaban las cosas, porque en la profecía pusieron todo, y cuánto faltaba, y en qué periodo vivían. Así que entonces, en el capítulo 2 de Daniel, allí Daniel estaba en Babilonia. Y el rey de Babilonia era Nabucodonosor. Y Daniel trabajaba para Nabucodonosor. Era asistente de Nabucodonosor. Nabucodonosor tuvo un sueño y se le olvidó. Así que cuando usted tenga tiempo, lea a Daniel 2, que no lo vamos a leer con todo detalle acá, porque el tiempo sería muy largo. Y a Nabucodonosor se le olvidó el sueño. Entonces él tenía un equipo de adivinos, que el único trabajo que ellos hacían era solamente profetizarle, vaticinarle, eran soñadores. Y astrólogos también, que miraban las estrellas y los astrólogos creían que las estrellas tenían profecías y mensajes para la gente en la tierra. Así que entonces estos adivinos y astrólogos, Nabucodonosor los convocó para que ellos les recordaran el sueño porque se le olvidó.
y que también le diera la interpretación, porque quedó muy impactado que no tenía paz. Pero llamó a todos los magos, astrólogos y caldeos, y ellos no pudieron reproducir el sueño. Por lo tanto, mucho menos interpretárselo. Daniel era parte de ese equipo, de los adivinos, astrólogos y caldeos. Pero Daniel, a diferencia de los demás, él tenía revelación de parte de Dios. Cuando Nabucodonosor consultó a los adivinos y no pudieron reproducir el sueño ni interpretárselo, entonces mandó a matar a todos los sabios de Babilonia. Dice Daniel 2. Y Daniel entonces oró, y el Señor le dijo que le iba a revelar el sueño para evitar la muerte de él, de 3 compañeros que él tenía, que le habían puesto por nombre Nadab, Esai y Abednego, que eran parte de los sabios, para que no perecieran. Y él habló entonces con el capitán que pusieron para matar a los sabios, y le dijo que le diera de tiempo un día, que él iba a pedir a su Dios. Así que amanecieron orando, y Dios les reveló el sueño que Nabucodonosor había tenido, y le avisó que él tenía la reproducción del sueño y la interpretación, y llevaron a Daniel a la presencia de Nabucodonosor, y Nabucodonosor le interpretó el sueño. Se lo reprodujo y se lo interpretó. Eso dice Daniel 2:14, dice: entonces Daniel habló sabio y prudentemente a Arioco, capitán de la guardia del rey, que había salido a matar a los sabios de Babilonia, Daniel 2:14. Y entonces dice Daniel 2:16 que Daniel pidió al rey que le diese tiempo para que le iba a mostrar la interpretación. Así que se fueron a orar y Dios se lo reveló. Entonces Arioc, el capitán, llevó a Daniel a Nabucodonosor, y Daniel interpretó el sueño. En Daniel 2:26, Daniel dijo así: Nabucodonosor le preguntó, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y la interpretación? Y Daniel 2:27 dice que Daniel le dijo: el misterio que se demanda ni sabios, ni astrólogos, ni caldeos, ni adivinos pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él te ha hecho saber qué es lo que va a ocurrir. Y dice el 29, Daniel 2:29, que Daniel comenzó a explicarle el sueño y dice: tú, oh rey, estabas en tu cama y te vinieron pensamientos por saber lo que había en el porvenir. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque me haya más sabiduría que los vivientes, sino para que se te explique. Y dice 31, Daniel 12:31, tú, oh rey, veías una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, está en pie delante de ti. Su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y su brazo de plata, su pierna de hierro y su pie en parte de hierro y en parte de barro cocido. Así que ese fue el sueño que tuvo Nabucodonosor y se le había olvidado. Vio una gran estatua, una gran imagen de aspecto terrible, y que estaba hecho de unos 5 materiales, que tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, y que tenía las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Eso fue el sueño que él tuvo. La interpretación era porque él vio que una piedra fue cortada del monte, no con mano, y viajó y golpeaba la estatua en los pies y lo desmenuzó. Y fueron desmenuzados el oro, la plata, el bronce. O sea, en la estatua tenía 5 metales, así que la cabeza era de oro, el pecho y los brazos de plata y el vientre de bronce, y la pierna de hierro y los pies en parte de hierro y en barro cocido. Así que entonces Dios le estaba diciendo a Daniel que esa estatua representaba la historia del mundo desde Daniel hasta el fin del mundo, y que esos metales eran imperios que iban a existir. Eso es lo que dice aquí el sueño, dice aquí.
Dice que después que él le dijo de la estatua, una piedra la desmenuzó y no quedó rastro de ella, la desmenuzó. Pero Daniel le dijo qué significaban las partes. Allí dice, ah, le dijo Daniel a Nabucodonosor, Daniel 2:38, tú eres la cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. ¿Qué reino vino después de Babilonia? Después de Babilonia vino Medo-Persia. Y dice, después se levantará un tercer reino, ¿ve? Inferior. Así que la cabeza era de oro en la estatua del sueño de Nabucodonosor, los brazos y el pecho de plata, los medos y los persas, pero luego la estatua tenía el vientre de bronce. Ese es un tercer reino que iba a venir, y iba a venir un cuarto reino que había en la estatua, que eran las piernas de hierro. Así que entonces Daniel le dijo a Nabucodonosor, tú eres la cabeza de oro. Así que entonces ya sabemos que son cuatro imperios, Babilonia, Medo, Persia, Grecia y Roma, y sabemos de dónde partir, porque Daniel le dijo a Nabucodonosor de dónde se partiría. Dijo que se partiría de la cabeza, y que era Nabucodonosor, que era Babilonia la cabeza. Entonces ya por eso sabemos de dónde partir. Los cuatro imperios mundiales que ha habido fueron Babilonia, subió en el 606 a.C., pero no permaneció. Daniel le dijo a Nabucodonosor, después de ti vendrá otro reino inferior al tuyo. ¿Ve? Así que en el año 539 a.C., entonces los medos y los persas, con Ciro y Darío a la cabeza, atacaron a Babilonia y la tomaron y la destruyeron en el año 539 a.C. Los medos y los persas tomaron el poder. Usted puede leer la caída de Babilonia en Daniel 5. Los medos y los persas cogieron el dominio del mundo. Escuche bien. Pero ellos iban a representar el pecho y los brazos de plata de la estatua de Daniel 2. Y allí decía que iba a venir otro reino inferior a ellos. Y ellos iban a ser entonces el imperio griego. Así que Alejandro III el Grande, en el año 331, en la batalla de Gaugamela, se enfrentó al ejército de Darío y lo derrotó. El ejército de Darío III. Y Alejandro III el Grande tomó representante de los griegos, él era rey griego macedonio, tomó el dominio del mundo, los griegos. Ese es el vientre de bronce en la estatua de Daniel 2. Pero luego se decía que él no iba a durar para siempre, iba a venir otro reino, que era de hierro, las piernas de hierro. Eso era el imperio romano, el cuarto imperio. ¿Ve? Así que en el año 168, ¿ve? En la batalla de Pydna, se enfrentaron el ejército romano con el ejército de los griegos y fueron derrotados. Eso usted puede encontrarlo en la historia. Te va a Google y pone batalla de Arbela o Gaugamela, y después pone batalla de Pydna. Y allí en el año 168 a.C., cuando Cristo vino al mundo, fue bajo Roma. Ese es el cuarto imperio. Pero, ¿qué tiene esto que ver con el estudio nuestro en esta noche? Y era que la estatua tenía 10 dedos. Y ya hemos dicho que en numerología bíblica hay unos números que la Biblia usa para enseñar algunas cosas. Y que uno es el 3, el otro es el 7, el otro es el 10, el otro es el 12 y el otro es el 40. Cuando usted lee algo en la Biblia que tiene esos números, tiene un significado más profundo que lo que el texto a simple vista dice. El 10 representa universalidad. Así que durante la Edad Media, que así se le llama el tiempo del dominio papal de Europa, se llama Edad Media, la Edad Media. En ese tiempo, el Imperio Romano se dividió en 10 naciones. Ya estaba profetizado, porque
la estatua, las piernas de hierro son el Imperio Romano. Y se iba a dividir en 10, así que ya estaba profetizado. Eso es importante saberlo. Ahora, ese 10 abarca mucho más que las 10 naciones de Europa. Tiene una dimensión literal y otra simbólica. Representa a todas las naciones de la tierra ese 10. Así que cuando se dividieron en la Edad Media, eran las 10 naciones de Europa, pero representará proféticamente hasta el fin a todas las naciones de la tierra, el 10. Así que eso es un dato muy importante. Ahora, escuche bien esto. La Biblia le llama el anticristo al sistema papal. Aquello que tomó el dominio, ya lo vimos en 2 Tesalonicenses 2, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se hace pasar por Dios y se siente en el templo de Dios como Dios, y que se opone a todo lo que es Dios o objeto de culto. El papado reclamaba allí el asiento de Dios. Ok. El tiempo que el Papa duró con hegemonía y dominio fue de 1260 años. La Biblia tiene un método que se llama el método profético, de que cuando se habla de tiempo, usa un método que se llama a día por año. A día por año. Que cuando dice día está diciendo año. Por lo tanto, el Papa, él tuvo dominio en la tierra, hegemonía, por 1260 años. Ya estaba profetizado esa profecía de que iba a venir ese poder en la tierra y iba a tener dominio por ese tiempo. Porque la intención de ese poder es duplicar a Cristo, repetir todo lo que Cristo hizo, porque se hace simplemente pasar por Cristo. Por lo tanto, él cumplía una profecía, y es que Cristo, su ministerio fue de 1260 días literales. El ministerio de Cristo fue de 3 años y medio. Un año en la Biblia es de 360 días nada más. Nuestros días hoy tienen 365 días. El año hebreo de la Biblia es de 360 días nada más. Por lo tanto, Cristo predicó 3 años y medio. Es decir, 360 más 360 más 360 más la mitad de 360, que son 180, da 1260 días literales. Eso fue lo que Cristo predicó. Por lo tanto, iba a venir un poder que iba a repetir, a hacer lo que se llama un tipo de repetición de ese poder. Por lo tanto, entonces, iba a tener, haciéndose pasar por Dios, 1260 años literales, tratando de duplicar la obra de Dios. A ver si puedo decir. Cristo, el Hijo de Dios, tiene un ministerio de 1260 días literales. Pero hay un impostor que quiere repetir la obra de Cristo y entonces tiene dominio en nombre de Dios de 1260 años. Ese es un dato muy importante. Muy bien. Vamos entonces para mirar más profecía en Daniel, porque si no la vemos en Daniel, no se podrán entender en Apocalipsis, si no se entienden en Daniel. Daniel capítulo 7, allí se trata de un sueño ahora que lo tuvo fue Daniel. El del capítulo 2, Daniel lo interpretó, pero quien lo tuvo fue Nabucodonosor y se le olvidó. Este lo tuvo Daniel. Daniel, en Daniel capítulo 7, tuvo un sueño que él se paró a la orilla del mar y vio que salir del mar salían 4 bestias. La primera bestia que él vio que salía de allí era como un león, con alas de águila. Recuerde que las alas son de águila, león con alas de águila. Y Daniel vio una segunda bestia que salía del mar. Y esa bestia era semejante a un oso. Y vio una tercera bestia que salía
del mar allí, y era semejante a un leopardo, y tenía 4 cabezas, y tenía también alas de ave, no de águila, de ave, aunque el águila es un ave, pero no era cualquier ala que tenía, no era de águila, porque hay una diferencia, porque las alas de águila son superiores. El león tenía alas de águila, otro tiene alas que no eran de águila. Y Daniel vio en Daniel 7:7 una bestia que no pudo describir. Las 3 primeras pudo describirla. La primera es semejante a un león, la segunda es semejante a un oso, la tercera a un leopardo con 4 cabezas, la cuarta no pudo describirla, pero sí vio aquí, y voy a leerla. Después de tu mirar bello y visiones de la noche, y una cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, la sobrelleva con los pies, era muy diferente que la que vi antes que ella, y tenía 10 cuernos. Así que entonces dijo alguna cosa de ella. Dijo que tenía dientes de hierro y que tenía 10 cuernos, que era espantosa, pero no la identificó con ninguna bestia que él hubiera conocido. Ahora, escuche bien, esta profecía de Daniel 7 es la misma profecía de Daniel 2. Allí en Daniel 2, la estatua tenía 4 metales, que era el oro, la plata, el bronce y hierro. Son imperios, los imperios mundiales que iban a ocurrir, a haber en la tierra hasta el fin del mundo, hasta la segunda venida de Cristo. Para que los cristianos siempre supieran con este mapa dónde se encontraban en el tiempo y cuánto faltaba. Ok. El sueño de Daniel 7, es el mismo. En el 2 se le dieron los imperios en metales y ahora se le dan en bestias. Así que entonces, en la estatua la cabeza era de oro y aquí en la bestia la primera es león con ala de águila. Se dice que el león es el rey de la selva y el águila es el rey, es la reina del aire, reina de las aves. Así que es la bestia más exaltada. León con alas, y las alas son de águila. Así que es el más fuerte en la tierra y también en el aire. Ok. La segunda bestia como un oso, la tercera como un leopardo con 4 cabezas, y la cuarta. ¿Qué tiene aquí la cuarta bestia del cuarto imperio de Daniel 2? Que el cuarto imperio es de hierro, y aquí dice esta cuarta bestia que tiene dientes de hierro. ¿Qué otra cosa tiene esta bestia de Daniel 2? Que la bestia de Daniel 2 tiene 10 dedos, es a donde se iban a dividir en 10 las naciones de Europa, y esta tiene 10 cuernos. Entonces ya estamos mirando cómo las profecías, ellas se armonizan para entender cómo funcionan. Así que es lo mismo. Así que entonces, la segunda bestia, que es un oso, aquí en Daniel 7, son los medos y los persas, que en la estatua representa el pecho y los brazos de plata. La tercera bestia aquí, que es un leopardo con 4 cabezas, representa el bronce en la estatua a los griegos. Y la cuarta bestia acá, que tiene dientes grandes de hierro y 10 cuernos, representa las piernas de hierro en la estatua al imperio romano. Ese es el cuadro que tenemos que entender y dominar bien para poder acomodar las piezas de la profecía bien en todo esto. Ok, ahora, hay algo que dice Daniel 7, muy importante. Dice que la cuarta bestia, que es el imperio romano, recuerde bien, el imperio romano comenzó 168 a.C. hasta el fin del mundo, hasta la segunda venida de Cristo. El cuarto imperio es el último en la historia. Cuando termine Roma, terminan los reinos del mundo y comienza el reino de Dios. Es el último. Ok, es destruido cuando Jesús viene en su segunda venida. Va a llegar hasta allí. Ok, entonces en Daniel capítulo 7
Daniel dice algo acerca de los cuernos de la cuarta bestia y dice, mientras yo contemplaba los cuernos de la cuarta bestia, y aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante del cual fueron arrancados tres cuernos de los primeros, y este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Así que entonces dice que entre los 10 cuernos hubo un cuerno que vino, dice, y apareció entre ellos. Recuerde bien, aquí no dice que el cuerno salió de entre ellos. O sea, en esto de profecía hay que tener cuidado, porque cada letra no se puede descuidar, porque descuidarla tiene un costo. Ni una coma, nada se puede descuidar. Pues esto es como un reloj suizo, que allí Dios se cuidó, que no hay desperdicio. Entonces no puede. Si usted equivoca una coma, eso le echa a perder todo el plan. Aquí dice, mientras yo contemplaba los cuernos del cual, o sea, estaba hablando de Roma cuando en la Edad Media, bajo el papado, se dividieron en 10 naciones Europa. ¿Ve? 10 naciones. Dice aquí, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, no de entre ellos, pero sí, se lo vio allí, entre ellos, no salió de entre ellos. Se lo veía que él irrumpió entre ellos. Eso hay que tener claro. ¿Ve? Y este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Está hablando que ya en Daniel se va a hablar mucho de el cuerno pequeño, de un cuerno, ¿ve? Del cuerno pequeño. ¿Qué dice de este cuerno pequeño? Dice que este cuerno tenía ojos como de hombre y hablaba grandes cosas, ¿ve? ¿Ve? Él lo dice allí, Daniel 7:8. Yo contemplaba los cuernos y vi un cuerno pequeño. Los otros son cuernos, pero este es pequeño. ¿Por qué le llama pequeño? Porque simplemente iba a tener una apariencia simplemente de pequeñez. El Vaticano simplemente, escuche, está ahí en medio de Europa. Ahí heredó el trono de los emperadores. Era allí que estaba el trono de ellos. Él solo lo ocupó. Y entonces, es el Estado, es una nación con representación en la ONU y con un servicio diplomático mundial, o sea, una nación. Pero es el Estado más pequeño del mundo. Hay países bien pequeñitos, pero este es el más pequeño del mundo. Por eso dice aquí cuerno pequeño. ¿Pero qué dice de él? Dice, pero tenía una boca que hablaba grandes cosas. ¿De qué le está diciendo? Es pequeñito, pero en la Biblia, grábese esto, en Daniel y Apocalipsis, boca significa palabra de autoridad. La boca en la Biblia sirve para varias cosas. Una de ellas es para comer. Pero en la Biblia, en profecía, la Biblia, su énfasis es autoridad. Por lo tanto, el reino, poder, la nación más pequeña, el cuerno más pequeño del mundo,